Que el Señor te bendiga, querido amigo, querido hermano que escuchas este audio. El tema del día de hoy es una fe loca. Tal vez puede sonarte un poco extraño el tema, pero cuando se vaya desarrollando este audio vas a entender por qué. Vamos a leer Mateo 24:44 y dice la Biblia así. Por eso también ustedes deben de estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Oye bien, cuando nosotros escuchamos este versículo de la Biblia que dice de esta manera, por eso también ustedes deben de estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Nosotros esperamos la venida del Señor y estamos esperando en un momento, dice la Biblia, cuando no lo estamos esperando, cuando menos lo esperamos, Dios viene y viene por su iglesia. Dice primera de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarte con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Cómo puedes comprender con una fe religiosa, con una fe pasiva? ¿Cómo puedes comprender este versículo? ¿Cómo se pueden entender? ¿Cómo puede entender una persona normal, a lo que se le llama normal en esta tierra? ¿Cómo puedes entender este versículo? Pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando escuchamos eso, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo puedes tú enseñarle eso a las personas con una fe normal, con una fe religiosa? ¿Cómo podemos compartir eso? ¿Cómo una gente normal puede entender eso? Donde dicen, no, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes. Estamos hablando de un evento que con una mente pasiva no podríamos comprender. Para comprender estos versículos tenemos que entrar con una fe diferente. Para comprender estos versículos tenemos que entrar con una manera diferente. Dice Lucas 24:1, te voy a enseñar lo que es una fe religiosa. Dice Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Estas mujeres llegaban al sepulcro. Lucas 24:1 está relatando la resurrección de Jesús. Ellas habían llegado a ese lugar, a ese sepulcro donde Jesús se encontraba. Habían llevado especies aromáticas. Se habían presentado de una manera religiosa. Habían llegado cuando llegan a visitar un sepulcro. ¿Cuál era el pensamiento que llevaban aquellas mujeres? Iban a visitar a alguien que había muerto. Y llevaban especies aromáticas para poner en el sepulcro. Oiga bien lo que sucedió ahí. Dice la Biblia, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció, dice el 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto con ellas dos varones con unas vestiduras resplandecientes. Dice la Biblia que ahí se pararon dos varones. ¿Quiénes eran estos dos varones con vestiduras resplandecientes? Eran dos ángeles. Ahí estaba sucediendo algo que no era normal para ellas. Ahí estaba sucediendo algo que era diferente para ellas. Les había llegado un mensaje del cielo. Había sucedido un evento que estas personas no conocían normal. No estaban acostumbradas a conocer. Un evento diferente, un mensaje del cielo. Ángeles habían presentado a ese lugar para llevar un mensaje. Y dice el 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, sino que ha resucitado. Ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos del hombre, en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. A este grupo de personas se les había olvidado lo que Jesús les había dicho, que era necesario que Él muriera y que fuera entregado en manos de pecadores. Y que Él, dice la Biblia, y que sea crucificado y resucita el tercer día. Una fe pasiva, una fe religiosa, se nos puede olvidar lo que dice la palabra. Cuando nosotros estamos viviendo una fe pasiva, si nosotros nos acostumbramos a tener cultos pasivos, a tener células pasivas, nos podemos convertir en hombres religiosos que se nos puede olvidar lo que es la revelación de la palabra del Señor. Porque el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen que soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Oye bien, y dice que le dijo: esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Una revelación de Dios. ¿Sabe lo que es una revelación? Una revelación nos saca de la pasividad. Una revelación. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar cada día. Tenemos que buscar una revelación de la palabra. Que la Biblia se nos abra. Que la Biblia se abra a nuestros ojos. Que nosotros podamos comprender qué es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros, hermanos, vemos y nos convertimos en religiosos nos convertimos en multitud. Porque la Biblia ha sido dada a los discípulos del Señor. Todos aquellos que se convierten en discípulos de Dios son aquellos que les es revelada las Escrituras. Las Escrituras no se le revela a las multitudes, no se le revela a aquellas personas que viven una vida religiosa. Aquellas personas que llevan una vida pasiva en el Señor, se les revela a aquellas personas que se vuelven locos, que se vuelven locas por Cristo. Dice el 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Oiga bien lo que dice la Biblia. Mas a ellos les parecía locura. Mas a ellos les parecía locura. Por eso le pusimos a este tema una fe loca. Porque cuando nosotros salimos con esta fe, les puede parecer locura a las personas. Cuando nosotros podemos enseñarle a las personas que un día, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto puede sonar locura. La gente puede decir: ¿y de qué está hablando? Oiga bien, esta locura es una revelación de la palabra de Dios, lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Que un día podemos estar en esta casa, que un día podemos estar y vamos a ver, un día vamos a escuchar una trompeta, y un día, hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después dice: los que hayamos quedado seremos arrebatados. Tú y yo vamos a ser arrebatados. Cualquiera puede decir, cuando llegamos a estos pensamientos: y se está volviendo loco. Si el Señor no te revela eso, si el Señor no nos revela eso, si nosotros no podemos recibir eso, no podemos entender eso, nos puede parecer locura lo que alguien puede estar hablando. Dice la Biblia en Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, oiga bien, estos hombres eran conocedores de toda la Torá. Estas mujeres eran conocedores y conocedoras de lo que estaba escrito.
Y ellos conocían todo lo escrito, todo lo que se les había enseñado. Hoy cuando enseñamos a las personas, la mayoría de las personas no saben ni dónde queda el Génesis. Cuando se le da una Biblia a una persona y vamos a leer uno de los profetas, las personas no saben dónde queda ni tan siquiera el libro en la Biblia. Pero cuando a estas personas se les habla, estas personas conocían todo lo que está escrito en Moisés, todo eso cuando habla de Moisés en la Biblia, está hablando de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. Y cuando dice todo lo que está escrito en los Salmos, y todos los profetas, está hablando lo que los profetas hablaron. Pero aún así ellos conocían lo que estaba escrito, pero no se les había revelado. No se les había abierto el entendimiento. Y cuando leemos el 45, Lucas 24, 45, que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces esto a mí me hace entender algo. Que pueden haber personas que conocen todo lo que está escrito en la Biblia, pero no les ha sido revelado. No se les ha sido avisado. No les han avisado a ellos lo que va a suceder. Por eso ellos no lo pueden comprender. O sea que nosotros podemos llegar a este tiempo y podemos estar desconociendo todo lo que dice la Biblia. Ni tan siquiera conocemos dónde queda el Apocalipsis, ni dónde queda el Génesis. Y más si aún no nos han revelado lo que está escrito. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Porque si aún a nosotros no podemos comprender lo que está escrito en la Biblia, porque para este tiempo se nos ha predicado cómo deben de vivir los cristianos. Se nos ha enseñado cómo deben de comportarse los jóvenes. Se ha enseñado cómo deben de comportarse los niños. Cómo deben de comportarse las esposas en el hogar. Cómo deben de comportarse los esposos en el hogar. Cómo debemos de guardar la palabra del Señor. Se nos ha instruido sobre todo eso, se nos ha hablado sobre todo eso, y al cristiano se le ha sido muchas veces fácil entender eso, y ha podido guardar todas esas cosas, y ha podido ser un buen hijo, ha podido ser una buena esposa, ha podido ser un buen esposo, pero aún no se le ha revelado los acontecimientos que van a suceder. Aún no se puede haber revelado las cosas que están por venir. Entonces a veces nosotros tenemos que salir de cambiar esa manera pasiva de ser. Nosotros debemos de cambiar esa manera religiosa en la cual nos podemos estar comportando. Y podemos salir de esa comodidad y poderle decir al Señor, Señor, si tú no me revelas las escrituras, Señor, si tú no me abres el entendimiento, como dice Lucas 24, 45, para que yo entienda las escrituras, yo no voy a poder entender lo que está escrito. Señor, y ahí es donde nosotros debemos de entrar y decirle, Señor, no importa que la gente diga que estoy loco, que estoy loca, así como le dijeron a estas mujeres que estaban hablando, unas versiones dice que ellas estaban hablando tonterías. Oiga bien, ¿qué estaban hablando? Que Jesucristo había resucitado. A ellas se les había revelado por unos ángeles, habían llegado a decirle, recuerden lo que Cristo les dijo, recuerden lo que Jesús les dijo cuando Él estaba vivo, que Él iba a padecer estas cosas y que iba a ser crucificado, pero luego iba a resucitar al tercer día. Él se lo dijo. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué les estaban diciendo estos ángeles? Les estaban avisando algo que ya se les había dicho. Les estaban avisando. Y entonces es ahí donde a nosotros muchas veces los ángeles vienen a avisarnos. Los ángeles, tenemos visitaciones angelicales donde los ángeles nos visitan y nos traen mensajes del cielo. Y nosotros, porque no se nos han abierto las escrituras, muchas veces no podemos entender las revelaciones de la palabra del Señor. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, revélate a mi vida. Señor, revélate en esta célula familiar. Señor, revélate a mis hijos. Señor, revélate, Señor, a esta familia, Señor, que estamos reunidos aquí. Señor, cambia nuestra manera pasiva en nuestras mentes para entender las escrituras.
Señor, cambia esa manera pasiva de sentir en nuestros corazones lo que es estar en tu presencia. Señor, cámbialo porque seamos de una fe diferente, donde podamos tener un encuentro contigo, donde yo pueda salir de esta comodidad espiritual y meterme a ese fuego del Espíritu Santo. No importa que me digan loco, no importa que me digan loca, no importa que piensen que estoy desquiciado de mis pensamientos por pensar que un día me voy a levantar en los aires y voy a volar por los aires, porque es el día que el Señor vino por su iglesia. Pero que nosotros podamos hablar, que debemos hablar en este tiempo. Debemos de cambiar nuestra mente y debemos de decirle a la gente: el Señor viene por su iglesia y te va a arrebatar y te vas a levantar en las nubes y vas a salir volando de esta casa un día hacia los aires. Pero antes de que tú te levantes, los muertos se van a levantar de los cementerios y van a volar hacia los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Me contaba mi esposa cómo ella soñó en una ocasión que estaba en un cementerio, que despertó en el cementerio porque había sido el arrebatamiento. Y me decía ella: Eduardo, yo quizás cuando venga el Señor, yo quizás ya voy a estar muerta, porque yo soñé que de un cementerio me levantaba hacia los aires. Oiga bien, muchas veces nos abren el entendimiento y nos revelan. Qué lindo es que el Señor nos revele que nos vamos a levantar un día. A mí un día me vine a dar cuenta cuando soñé, desperté y estaba en una ventana de una casa y estaba muerto. Muerto estaba en mi sueño. Y dije yo estas palabras, tuve la oportunidad de cambiar y no lo hice. Y eso me dio temor. Y eso me dio temor. ¿Por qué razón me dio temor? Porque yo vine a entender que yo había muerto sin Dios y que yo no había cambiado, y me dio temor. ¿Cuántas veces, querido hermano, querido amigo, el Señor ha tocado tu corazón para traerte un aviso? Hoy el llamado es: ya no tengas una fe pasiva, ten una fe loca, donde lo que tú hables de la Biblia le parezca a las otras personas una locura, pero en realidad lo que es una revelación del Espíritu Santo a tu vida. Quiero hablarte de otro hombre que tuvo una fe diferente. Una fe diferente a lo que yo le llamo una fe loca. Dice Hechos 26. Hechos 26 dice: entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay en los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Este hombre, Pablo está hablando ante un hombre y le dice a este hombre, que es un rey de nombre Agripa, que él le dice que él tiene el conocimiento de todas las cosas por lo que él está siendo juzgado, y que él conoce sobre lo que a él lo están juzgando. Y esto es lo interesante, porque la Biblia nos enseña, y cuando nos enseña que estos hombres predicaron a estos reyes, que predicaron a ciertos hombres judíos, que predicaron el evangelio, estos hombres conocían lo que estaba escrito. Dice el 26:1, entonces Agripa dijo: Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y esto es lo interesante: si tú conoces lo que está escrito y no se te ha revelado, déjame decirte que tú eres un religioso que conoce las escrituras, pero la conoce sin revelación.
Debes de pedirte al Señor, Señor, yo no quiero tener una fe pasiva. Yo no quiero ser un cristiano pasivo que conozca las Escrituras. Yo quiero ser un cristiano que esté loco por tu palabra. Un cristiano que para las personas, para muchas personas sea incoherencia lo que yo hable. Pero lo que yo hable, Señor, para aquellos que van a ser salvos, Señor, sea una voz del Evangelio que salve vidas. Porque lo que a otras personas les puede ser locura, para el pueblo de Dios es la perseverancia de las almas, que las almas sean salvas. Dice la Biblia en Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo está hablando de un llamado que se le hizo. Pablo le testifica a este rey, le testifica cómo él era un perseguidor de la iglesia, le testifica cómo él era un conocedor de la Torá, que él conocía la ley de Dios. Le testifica que también un día tuvo un encuentro con el Señor Jesús y que el Señor Jesús le cambió, le reveló su palabra y le hizo un llamado, y le dice en el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. A este hombre le abrieron las Escrituras, él pudo entender el llamado que el Señor hacía, y dice el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén por toda la tierra y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no haciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que suceder. Y esto es lo interesante. No haciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que suceder. ¿Por qué Pablo entendía? Porque a Pablo se le había abierto las Escrituras. Porque los otros hombres que conocían la ley de Moisés, que conocían lo que dijeron los profetas, porque estos hombres no podían entender, porque no se les había abierto las Escrituras, porque no se les había revelado, porque no les había llegado ese mensaje. Dios no había permitido que entendieran. Y nosotros debíamos de decirle, Señor, abre mi entendimiento, porque si tú permitiste que yo te aceptara como mi Señor, Señor, permíteme vivir en un estado, Señor, que arda mi corazón, en un estado de revelación. Permíteme que tu palabra sea revelada, Señor. No quiero estar cantando yo en una iglesia, Señor, pasivamente, sin entender quién eres. Dice el 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Oiga bien, ¿cómo le dijo este hombre? Estás loco. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Y le responde, mas digo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Oiga, qué lindo. O sea que para el mundo, para aquel que no entiende el mensaje de Dios, puede ser un mensaje de locura. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Oiga bien, estas palabras de verdad, estas palabras de cordura son la salvación. Es para que aquella persona que entienda que el Cristo crucificado le puede llevar a una salvación. Oiga, qué bien, qué lindo esto, esa revelación de Dios. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque pienso que no ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y responde el mismo Pablo, yo sé que crees. Oiga, qué tremendo es esto. ¿Sabe por qué yo lo veo tan duro? Porque estas personas conocían los profetas, porque estas personas conocían la ley, pero no había llegado aquella locura
de sabiduría a sus vidas. No había llegado aquella locura de sabiduría a sus vidas. Y eso es lo que esta noche le pedimos al Señor. Señor, abre mi entendimiento, que yo pueda entender, Señor. Que yo pueda entender estos versículos, Señor, donde dice el Señor mismo: descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Señor, que yo pueda entenderlo, que va a haber un arrebatamiento. Señor, que yo pueda entender, Señor, que un día tú vienes de una manera, Señor, que para la mente humana no tiene lógica. Señor, que yo pueda entender lo que dice la Biblia. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Que podamos entender esto, Señor. Que tu iglesia, Señor, que nuestros hijos puedan entender que tú vienes por tu iglesia en este tiempo donde la sabiduría ha aumentado, donde la tecnología ha aumentado tanto, donde el hombre depende tanto de otro hombre. Donde el evangelio puede llegar a ser para hombres sabios como este rey. Conocía las escrituras, pero no le fue revelado. No le fue revelado el evangelio. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy, exceptos por estas cadenas. Una fe loca, una fe diferente. Dice Hechos 26, 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y palabras de cordura. Palabras de verdad y palabras de cordura son las que te hablo, familia, en este tema de predicación. Palabras de verdad y palabras de cordura es la que el Señor trae a esta sala este día. Palabras de verdad y palabras de salvación es la que Dios está llevando a tu corazón. Que nosotros no endurezcamos como este rey nuestro corazón, en el cual nosotros podamos decir: por poco me convences, predicador. Por poco me convences, predicador. Mi corazón llegó a estremecerse porque la luz de la palabra alumbró en este momento. Oiga, qué tremendo es eso. Cuando el predicador habla, la luz de la predicación se extiende a los corazones, que hasta el corazón más duro puede comenzar a sentir esa vibración desde el evangelio que lleva salvación al alma. Pero aquella alma no pudo comprender y solo dijo: por poco me convences. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Por poco me convences. No te quedes con ese por poco me convences. Porque son palabras de salvación que pueden estar llevando a tu corazón. Que la luz del evangelio, qué triste para que tantos hombres en este tiempo escuchando estos temas que pueden parecer locura, puedan perderse como este rey que no pudo tener un encuentro con el Señor. Dice Corintios 1:18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Oye bien, qué tremendo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan esto es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría, que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, aleluya. Hoy hablo a tu corazón. Te invito, que ahí donde estás, sentado, donde estás parado, donde estás caminando, donde estás trabajando, escuchando esta predicación. Que esta predicación pueda llegar hasta nuestros corazones, no como este rey que dijo, por poco me convences, sino que pueda llegar a tu corazón con revelación de Dios. Señor, lleva revelación tuya, Señor, a las vidas en este tiempo. Allá donde alcance, Señor, este audio a llegar, Señor. Que esta locura, Señor, de palabras, Señor, para el mundo, Señor, se abra en entendimiento de revelación a estos corazones. Señor, que en este momento, Señor, estos corazones comiencen a recibir esa revelación tuya, Señor. Que la revelación del Evangelio, Señor, alumbre estos corazones. Que la revelación del Evangelio, Señor, alumbre estas vidas. Señor, que en este momento, Señor, la luz de tu palabra les abra el entendimiento, Señor. Señor, así como en Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Tú puedas estar abriendo el entendimiento de las almas, Señor. De aquellas almas que no habían comprendido quién eras tú, Jesús. De aquellas almas que no habían comprendido, Señor, el poder de tu palabra. Señor, de aquellas almas que vivían una vida religiosa, Señor, pero en este momento se les está abriendo el entendimiento para que comprendan el Evangelio. Señor, abre el entendimiento de estas vidas, Señor. Señor, salva al perdido, Señor, revélate a las familias, revélate, Señor, en los hogares, Señor. Señor, manda ángeles, Señor, en este tiempo manda ángeles, Señor. Señor, a que puedan, Padre, llegar a estos hogares, Señor, llevando, Señor, a estos hogares un auxilio, una ayuda, Señor, en las necesidades que haya. Pero que cada persona te pueda, Señor, también conocer, Señor, por el poder, Señor, que hay en tu palabra revelada. Revélate a las vidas, Jesús. Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, toca corazones, Señor. Señor, toca corazones, que estos corazones puedan ser redarguidos por ti, Espíritu Santo, redarguye. Redarguye las vidas, que estas vidas redarguidas lleguen al entendimiento de tu palabra, para llegar, Señor, a comprender quién es Jesús, quién es el Cristo que murió y resucitó, y que ahora todo aquel que le reciba, todo aquel que crea con su corazón sea salvo. Querido amigo, si tú a esta hora no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, dile al Señor ahí donde está: Señor, abre mi entendimiento. Señor, que yo pueda recibirte, Señor, con la luz de la revelación de tu palabra. Que yo pueda comprender que tú no estás muerto, que tú resucitaste. Que tú resucitaste y que hoy yo, si te recibo, me puedes traer salvación. Revélate a mi vida, Señor. Dile: Señor Jesús, te recibo con fe, con una fe loca, con una fe diferente, no con una fe religiosa, sino que con una fe de revelación en mi corazón y en mis pensamientos, que yo pueda entender quién eres tú, Jesús. Señor Jesús, te acepto como mi Señor, como mi Rey, como mi Dios. Te acepto como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Querido hermano, querido amigo, si alguien ahí que está escuchando se ha alejado de los caminos del Señor, yo te invito a que regreses a Él. Como dice aquella alabanza, ven a Él, que te espera tu fiel Salvador. Ven a Él, regresa al Padre. Si tú eres un hijo pródigo, oye bien, tal vez te puede sonar dura esa palabra. Si tú eres un hijo pródigo, un hijo que huyó de la casa del Padre, el Padre te espera para recibirte. Tienes que regresar a Él. Levántate y ve a la casa del Padre y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento y regreso a casa, me reconcilio contigo
y regreso a casa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Aleluya.